Mi nombre es Cristian Staple y en este video vamos a hacer un resumen de los conceptos básicos de la lógica proposicional. Empecemos por cuándo tenemos una proposición o qué es una proposición. Una proposición es un enunciado del cual se puede obtener un valor de verdad. Ejemplos: hoy es lunes, puede ser verdadero o falso. El triángulo tiene 3 lados, es una proposición porque también puede ser verdadera o falsa. 2 es igual a 4, también es una proposición, obviamente falsa. ¿Cuándo no tenemos proposiciones? ¿O qué no es una proposición? Y por ejemplo, ¿qué hora es? Es una pregunta, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? No admite encontrarle un valor de verdadero o falso. Hace frío, es una exclamación. Lee con atención, es una orden. Ninguno de esos tres enunciados son proposiciones. X es un número impar. Y eso no es ni una pregunta, ni una exclamación, ni una orden. Es un enunciado, pero tampoco es proposición porque no sabemos cuánto vale X. Si X fuera 2, diríamos 2 es un número impar, ahí es proposición. Pero X puede ser cualquier número, entonces no podemos obtener un valor de verdad. X más y más 2 igual a 5. Estamos en la misma condición que en el ejemplo anterior. Entonces, 1, 2 y 3 no son enunciados declarativos, no se pueden obtener un cierto valor de verdad. En cambio, la 4 y la 5 no son ni verdaderas ni falsas, tampoco se puede obtener un valor de verdad, por lo tanto no son proposiciones. Recordemos que las especias exclamativas, interrogativas y las imperativas de las órdenes, tales como oprimir la tecla Enter, ¿sí?, no son proposiciones. Estas proposiciones P, Q y R las llamamos proposiciones simples. Las proposiciones simples se pueden conectar entre sí por medio de operadores lógicos llamados conectores o conectivos lógicos y forman proposiciones más grandes llamadas proposiciones compuestas. ¿Cuáles son los conectivos lógicos que más vamos a usar? Bueno, el conectivo de la negación, el y llamado conjunción, el o, y ojo que tenemos dos tipos de o, uno inclusivo y uno excluyente. Ya vamos a ver un poquito de eso. La flechita apuntando hacia la derecha, el condicional. La flechita apuntando en dos sentidos, el sí y solo sí, o bicondicional. Repasemos rápidamente las tablitas. A ver, la negación es el operador que niega el valor de verdad de una proposición determinada, ¿sí? Ejemplo: si hay un premio Nobel en ciencia de la computación, su negación sería no hay ningún premio Nobel. Entonces, si P es verdadera, no P es falsa, y si P es falsa, no P va a ser verdadera. Nuestra tablita de verdad sería la siguiente. El segundo operador que vamos a ver es la conjunción, ¿sí? La conjunción, el y, es el más común, pero hay otros. La conjunción indica que para que esa proposición compuesta sea verdadera, ambas proposiciones simples deben ser verdaderas en forma simultánea. En cualquier otro tipo de caso, la proposición compuesta por la conjunción va a ser falsa. Veamos un ejemplo. 5 es un número primo y 6 es un número compuesto. Bueno, la primera proposición es 5 es un número primo y la segunda 6 es un número compuesto. Y el conector lógico es y. Veamos su tabla de verdad. P, Q y la conjunción P y Q. La cantidad de combinaciones posibles entre verdaderos y falsos va a aumentar. Ya no va a ser lo mismo que en la negación. ¿Por qué? Porque P puede ser verdadera y Q también. Pero P puede ser verdadera y Q falsa. P puede ser falsa y Q verdadera, o ambas falsas. Y como dijimos recién, la conjunción va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas.
En este caso, en la primera fila se da esa combinación. En el resto de los casos va a ser falsa. Sigamos viendo las operaciones. Disyunción. En esta disyunción vamos a tener que distinguir dos tipos de disyunción. La inclusiva y la excluyente. Una disyunción es inclusiva cuando afirma que al menos una de las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, para que sea falsa, ambas deben ser falsas. Ejemplo: 3 al cuadrado es igual a 6 o 11 es un número primo. 3 al cuadrado es igual a 6 sería una proposición simple, 11 es un número primo sería la otra proposición. Obviamente 3 al cuadrado no es 6, o sea que P es falsa, pero 11 es un número primo. Por lo tanto, toda la proposición compuesta es verdadera. Veamos cómo nos queda la tabla. Bueno, tenemos la misma cantidad de filas entre verdaderos y falsos. Entonces, habíamos dicho que aunque al menos una de las dos proposiciones simples debe ser verdadera, alcanza para que la proposición compuesta sea verdadera. Eso ocurre en las tres primeras filas. Y en la última va a ser falsa porque ninguna de las dos es verdadera. Pero tenemos otro tipo de disyunción, la que llamamos disyunción en sentido excluyente. ¿Qué significa? Que una de las dos proposiciones debe ser verdadera, pero no las dos al mismo tiempo, no ambas al mismo tiempo. Veamos un ejemplo para entender un poquito más. Se puede recuperar el primer parcial o el segundo parcial, pero no ambos. Supongamos la situación en que tenemos un solo recuperatorio, no dos, y nos dan la opción de recuperar uno solo. Entonces podemos recuperar el primero o el segundo, pero no ambos. Esta también es una disyunción, pero en sentido excluyente. No podemos recuperar los dos parciales. Entonces nuestra tabla va a quedar de la siguiente manera: verdadero o verdadero es falso, porque estaríamos dando las dos posibilidades. Verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero, y falso o falso de vuelta se cumplen los mismos valores de verdad. No puede ocurrir que tengan los mismos valores de verdad, por lo tanto falso. Sigamos con otro operador, el condicional. El condicional es la proposición compuesta en donde hay que cumplir una determinada condición. En esta proposición compuesta, cuyo operador es la flechita en sentido hacia la derecha, lo que está a la izquierda de la flechita, en este caso la proposición P, se llama antecedente, y lo que está a la derecha, consecuente. La forma más común de reconocer un condicional es el si pasa tal cosa, entonces va a pasar otra, la condición. Veamos un ejemplo. Antes que nada vamos a decir que para que esta proposición compuesta sea falsa, lo que debe ocurrir es que no se cumpla con la condición, que no se cumpla con el compromiso, porque la condición es un compromiso. ¿Y cuándo no se cumple el compromiso? Y cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí estamos rompiendo el compromiso. En el resto de los casos, la proposición va a ser verdadera. Veamos el ejemplo. Si apruebo, te invito a cenar. La condición es que debo aprobar para poder invitarte a cenar. Puede pasar que yo apruebe y te invite a cenar. Entonces sean verdaderas las dos al mismo tiempo, por lo tanto la condición va a ser verdadera. Pero puede ser que yo apruebe y me haga que me olvidé y no te invité. Entonces P es verdadera y Q falsa. Rompí el compromiso. La proposición compuesta es falsa. Si yo no apruebo, no hay compromiso, por lo tanto no va a pasar nada si te invite o no te invite a cenar. Entonces, en ambos casos la proposición compuesta va a ser verdadera. Verdadero implica verdadero de verdadero, verdadero implica falso, es romper el compromiso, falso implica cualquier cosa, no hay compromiso en juego, entonces ambas son verdaderas. Del condicional se van a desprender otras proposiciones compuestas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo los cambio de lugar al antecedente y al consecuente? ¿Qué pasa si yo los niego a ambos? ¿O qué pasa si hago las dos cosas al mismo tiempo? Cambiarlos de lugar y también negarlos. Bueno, eso van a dar distintos tipos de condicionales. Si yo los cambio de lugar, se llama recíproca de la implicación. Yo los cambio de lugar y aparte niego ambas proposiciones, entonces lo que tenemos es el contrarrecíproco. Y si no los cambio de lugar, pero si los niego, lo que tengo es la proposición inversa. Veamos un ejemplo. El equipo local gana siempre que llueve. Entonces la proposición se podría reescribir: si llueve, entonces el equipo local gana, ¿no? Porque la condición es que debe llover para que el equipo local gane.
¿Cómo será la recíproca? La recíproca es cambiarlas de lugar, ¿sí? La recíproca será, si el equipo local gana, entonces llueve. ¿Cómo será la contrarrecíproca? La contrarrecíproca era cambiarlos de lugar y negar ambas. Si el equipo local no gana, entonces no llueve. ¿Cuál va a ser la inversa? La inversa es mantenerlas en el mismo lugar pero negar ambas. Si no llueve, entonces el equipo local no gana. Si nosotros hacemos la tabla, vamos a ver que las contrarrecíprocas tienen la misma tabla de verdad. El bicondicional es la proposición compuesta que afirma que va a ser verdadera cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. O sea, si las dos son verdaderas o si las dos son falsas. En el resto de los casos, el bicondicional es falso. Aprueba un parcial, si y solo si la nota es mayor que 6. ¿Cómo nos queda la tabla del bicondicional? Y bueno, dijimos que las dos proposiciones deben tener el mismo valor de verdad en forma simultánea. Eso cuando ocurre en la primera fila, en donde los dos son verdaderos, y en la última fila, en donde los dos son falsos. Vamos a trabajar un poco con las tablas de verdad. Vamos a decir que si en una tabla de verdad el resultado da todo verdadero, entonces estamos en presencia de una tautología. Una tautología de una proposición compuesta es aquella que al realizar la tabla nos da como resultado final todo verdadero. Una contradicción es aquella que al realizar la tabla de verdad de una proposición compuesta nos da todo falso. Y una contingencia es aquella que cuando realizamos una tabla de verdad, en el resultado aparecen verdaderos y falsos, no importa en qué cantidad. Entonces tenemos tautología, todos verdaderos, contradicción, todos falsos, contingencia, una mezcla entre verdaderos y falsos en el resultado. Hace un rato hablábamos de las proposiciones que son equivalentes, pero no habíamos explicado qué era. Vamos a decir que dos proposiciones son equivalentes si tienen exactamente la misma tabla de verdad. Por ejemplo, P entonces Q es equivalente a no P o Q. Esa es una equivalencia que hay que tener en cuenta. P si solo si Q es equivalente a la siguiente expresión. P entonces Q y Q entonces P. Tenemos otra equivalencia más ahí si usamos la definición lógica del condicional. Si dos proposiciones son equivalentes, se puede escribir como que P es si solo si Q, o que P es, y tenemos un operador ahí, o un símbolo, esas tres rayitas, que en lógica significan equivalencia. Y reclaro que en lógica, porque en otra parte de la materia, esas tres rayitas van a representar otra operación. Por último, vamos a ver cuáles son las equivalencias lógicas más usuales.